Batalla espiritual. Bienvenidos amigos a nuestro episodio de Batalla Espiritual, Prueba tu Fe. Amigos, en esta ocasión tenemos un tema muy interesante que vamos a desarrollar aquí con nuestro amigo Alejandro Victorica, al cual les voy a presentar ahorita, que es sobre por qué existe el mal, ¿no? ¿Por qué existe el sufrimiento? Eh, y, y también esperamos llegar al tema pues, del cristianismo. Y porque el cristianismo también es la manera, pues, correcta de llegar a la verdad, en este caso, a la verdad de Dios. Y bueno, esas preguntas generalmente son preguntas que los ateos utilizan mucho para tratar de refutar la existencia de Dios, ¿verdad? Porque ellos dicen, a ver, si Dios existe y es un ser infinitamente bondadoso, infinitamente amoroso, infinitamente bueno, entonces, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué hay terremotos y por qué la gente sufre y hay guerras, hay hambre y por qué hay maldad? Entonces, bueno, pues este es un argumento muy concurrido por los ateos, ¿verdad? Y, y bueno, algo que yo no entiendo también es, si yo nunca he tenido esta pregunta bien porque en alguna época de mi vida, pues yo dije, pues a lo mejor el que hizo todo esto, pues así quiere que sea y ya, ¿no? Pero bueno, hay toda una historia, toda una serie de argumentos teológicos, doctrinales que se han desarrollado para poder abordar estos temas. Y, y bueno, independientemente de que haya un Dios que creó todo y de que pueda crear ciertas reglas para que nosotros veamos lo que vemos, ¿no? De que las cosas nacen, o sea, seres vivos nacen, crecen, sufren, mueren. Hay todo un plan, podríamos decir, ¿no? Y esto está muy desarrollado dentro de particularmente el cristianismo y no dudo que también en otras filosofías o corrientes, otras doctrinas también tengan sus respuestas. Y para eso, pues hemos invitado a nuestro amigo Alejandro Victorica. Déjeme presentarlo. Él es licenciado en comunicación organizacional, tiene una maestría en humanidades digitales, tiene ya más de 30 años de experiencia en comunicación interna y producción audiovisual. Es cristiano evangélico y director del Ministerio de Música en Su Gracia, en el que ha servido por más de 20 años a la iglesia Discípulos de Cristo aquí en Aguascalientes. Es también, bueno, él es parte del liderazgo de dicha iglesia, pues, o sea, voy a tratar de evitar aquí un poco nombres que, bueno, se entienden muy bien dentro de los contextos evangélicos, pero es eso, ¿no? O sea, es uno de los líderes que ya llevan pues un tiempo desarrollando, pues, sirviendo y conociendo de la palabra, ¿verdad? Y también exponiéndola y enseñándola. Eh, y cuenta con una certificación en teología de la adoración por el Centro Teológico Bautista de Latinoamérica. Entonces, Alejandro, pues bienvenido a nuestra charla, a este podcast. Eh, Muchas gracias, gracias por invitarme, Gerson. Estoy muy contento de estar aquí. De hecho, ya yo tengo un canal de YouTube, pero es más bien enfocado a la producción musical, pero es la primera vez que me aventuro a tener una plática apologética, ¿no? Para la defensa de la fe cristiana. Es algo que eh, podríamos decir que es como una pasión mía, algo que siempre me ha interesado mucho. Desde que era recién convertido, yo buscaba las razones fundamentales que fueran lógicas, que fueran sostenibles, pues en cuanto a argumentación.
y es algo que siempre me ha gustado y bueno, muy contento de estar aquí compartiendo con tu público hoy. Ok, ok, Alejandro, pues sí, muchas gracias. Es algo, la verdad, y lo he explicado también yo en otro canal que también tengo acerca de que esto de la creencia de Dios no es solamente por creer, hay toda una serie de argumentos lógicos, racionales, para poder explicarlo, a reserva de disciplinas como son las ciencias, o sea, pero ahí no son las únicas que nos pueden dar la verdad de la realidad, sino una parte de ellas. Pero Ujú, toda esta cuestión, la teología, la filosofía en general, ¿no? Gente como Aristóteles, Platón, o sea, ellos avanzaron mucho en el conocimiento acerca de aquello que ahorita ya llamaríamos Dios. De hecho, a Aristóteles mismos que aportó la lógica, hay quienes lo reconocen como el primer monoteísta, ¿eh? ujú. Pero a la vez el primer ateo, porque ahí hay toda una cuestión un poquito complicada que, bueno, no vamos a entrar acá, pero sí, sí le han metido coco a esto y otros han desarrollado, ¿verdad? Exacto. Gente como Spinoza también, Tomás de Aquino, han aportado a la epistemología, a, a algo que sea desde un punto de vista lógico y no se diga actualmente muchas cosas por ahí que incluso en ciencias como la física, la astrofísica y mecánica cuántica y todo eso, Soportan efectivamente la idea, ¿no? la El idea, concepto ahí sigue la de teoría. un Dios como lo presenta la Biblia. Y bueno, de ahí vienen precisamente los argumentos, en el caso, por ejemplo, el argumento, por ejemplo, del ajuste fino, ¿no? Que va muy de acuerdo como mencionaba, la astrofísica, otro tipo de argumentos que es el argumento ontológico, por ejemplo, o el argumento de Kalam, que son más bien argumentos filosóficos como tal, Así y es. son muy buenos argumentos. De hecho, cuando yo comencé, te platico así muy rápido de mis comienzos tanto en la fe como empezar a tratar de entender esta cuestión de la apologética. Yo al principio buscaba algo para no sentirme, discúlpame la palabra, pero para no sentirme tonto, ¿verdad? Para decir, bueno, lo que yo creo es por lo menos racional. ¿Verdad? Y Así entonces es. empecé a buscar información al respecto y bueno, poco a poco me fui adentrando para darme cuenta de que no solamente es racional, sino que es perfectamente sostenible y es una explicación que es superior en muchos sentidos a otro tipo de explicaciones acerca de la realidad, ¿verdad? A fin de cuentas, eh, Dios es una explicación, así como el ateísmo y así como como otras posturas, es una explicación a la realidad que nos rodea, ¿no? Las cosas que existen, porque existe algo en lugar de nada, porque las cosas tienen una apariencia de orden y bueno, más bien, porque existe un orden, porque tienen una apariencia de haber sido diseñadas, etcétera, ¿no? Una gran cantidad de preguntas que nos podemos hacer al entender nuestra realidad y pues justamente esos argumentos son los que hacen que nosotros podamos en un momento dado, pues, darnos cuenta o argumentar a favor de la existencia de Dios. Así es, estimado Alejandro. Fíjate que tocaste varios temas sobre la defensa, digamos, de la existencia de Dios. Este, y pues podríamos hablar de todos ellos, ¿eh? En su momento. Particularmente, pues ya ves que nos habíamos puesto de acuerdo para hablar esta cuestión del mal. ¿Qué opinas Ujú, sobre eso? ¿Por qué los ateos o cualquier gente que como que luego quiere empezar a debatir? Usando mucho esta cuestión, que en un momento dado, pues puede sonar también lógico, digamos, ¿no? O sea, si Dios es perfecto, si es bueno, entonces, ¿por qué no hizo esto perfecto? ¿Por qué todo perece ujú. y nosotros sufrimos? Porque hay gente que sufre pobreza. ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, vamos por partes, ¿verdad? ¿Por qué crees que existe el mal? Bueno.
primero que nada, uno de los comentarios que hacías yo creo que es muy válido y es que justamente yo creo que es uno de los argumentos que pueden parecer más sólidos por parte del ateísmo, ¿no? Este, el hecho de decir, bueno, un Dios y en especial un Dios como el que la Biblia presenta, un Dios que es perfectamente bueno, que es perfectamente poderoso, que conoce todas las cosas, ¿por qué no destruye completamente el mal, ¿no? O por qué permite la existencia del mal desde un principio, ¿verdad? Y entonces yo creo que ahí el primer punto al que o del que podemos hablar es decir, específicamente a qué nos referimos con el mal, porque a lo mejor el mal puede ser algo que simplemente a mí no me agrada, ¿verdad? A lo mejor yo veo, no sé, el chaleco que traes puesto, ¿verdad? Y yo te digo, ¿y sabes qué? Pues no, está mal. ¿Por qué traes chaleco? Ni siquiera está haciendo frío, ¿ah? Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Eso es un mal. Eh, pero al mismo tiempo hay cosas que podríamos hablar de que son objetivamente malas. Eh, o o que dices, bueno, de acuerdo, y que ese es yo creo que el primer punto, ¿no? Del que podríamos hablar. Ok, de qué tipo de mal estamos hablando? Porque hay un mal que se genera o que existe por las acciones que hace la gente, es decir, una persona que roba, una persona que lastima, una persona que mata, una persona que viola, está generando un dolor, está generando un mal. Eh, Ese es, digamos, que el primer punto, ¿verdad? Ok. Eh, Hablamos de personas que hacen un mal. Entonces, ¿por qué Dios permitiría que, que existiera el mal que hacen las personas? Eh, y, y la respuesta, yo creo que la respuesta es muy clara y muy sencilla. Yo creo que de alguna manera, por lo menos desde mi punto de vista, está como a la mano la respuesta y es pues simple y sencillamente porque Dios ha diseñado un mundo en el que existe un libre albedrío, ¿verdad? Donde existe donde tú puedes tomar una decisión de hacer el mal o puedes tomar una decisión de hacer el bien. Ahora, muchos ateos generalmente atacan esa idea diciendo, bueno, el mismo cristianismo eh, en algunas de sus corrientes dice que todas las cosas están determinadas por Dios. Y hablan, por ejemplo, del calvinismo, ¿no? En donde de acuerdo al análisis de de las escrituras, dice todos los seres humanos somos pecadores. ¿Ah? Que bueno, ese ya es, a lo mejor es otra plática, ¿verdad? Y es otro, pero bueno, lo único que dice el calvinismo es que no es que la gente no pueda hacer cosas buenas o no que la gente no pueda eh, todo lo que haga absolutamente es malo y que no pueda tomar decisiones. Lo que implica es que todas esas decisiones están manchadas y ¿cómo le podríamos decir? Eh, Están sesgadas por por nuestra pecaminosidad. Es Por decir, nuestra naturaleza siendo y necesidad. nosotros por naturaleza malos, hacemos cosas malas. Sí, creo Sí, que como que es parte, el libre albedrío consiste en tener esa voluntad para hacer las cosas buenas, ¿no? Es decir, elegir si seguir haciendo lo malo o ir a obedecer, en este caso a Dios, y nosotros ujú. buscar precisamente esa imitación de la perfección y de la bondad de Dios, ¿no? Sí, ahora, bueno, de nueva cuenta, hablando de esta cuestión del calvinismo, yo soy calvinista, entonces entiendo, digamos que el punto fino de ida, o sea, dice, sí, tú puedes tomar decisiones moralmente buenas, Mm, pero están manchadas por el pecado. mm, Cuando tú no estás cuando tú no eres cristiano,
Tú puedes tomar decisiones que son moralmente buenas, pero que aún así están manchadas por el pecado. Entiendo, Tú entiendo. puedes a lo mejor dar una limosna, puedes dar un regalo a alguien, pero estás buscando que alguien Claro. que alguien te lo agradezca o lo pones en tus redes, porque pues quieres que digan, ay, qué buena persona es, etcétera, ¿no? Es decir, todas nuestras buenas acciones están manchadas por el pecado. Pero bueno, O incluso, perdón que te interrumpa, o sí. incluso a lo mejor tú buscas de manera, digamos, honesta, agradarle a Dios al hacer algo bueno. Ujú. Sin embargo, no lo buscas, que ese es ahí el punto fino. Una persona, a menos de que tenga eh, pues la ayuda, podríamos llamar, o a menos de que tenga la influencia del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo la agarre en hacer, esa persona puede hacer cosas buenas, pero no busca a Dios. Es Ujú, decir, nunca se va a someter completamente a Dios. ujú. Este, pero bueno, no quiero tomar demasiado en este punto, sino lo tomo como un contrapunto que generalmente se realiza por parte de los ateos. Bueno, pero en general, o sea, nuestro mundo caído está, eh, es susceptible al mal, precisamente porque es un mundo caído. Y entonces las personas que hacemos el mal, generamos ese mal nosotros. Es decir, Dios no es responsable de nuestro mal. Dios no es el que nos ordena hacer el mal. Dios no es el que nos lleva a hacer el mal, sino que Dios eh, ese mal lo permite, y ahí vamos al siguiente punto, ¿ah? Para un fin ulterior. Es decir, no es simplemente un mal que va a ser gratuito, sino que va a ser un mal que va a permitir algo. Ahora, hay algo que generalmente se dice, ¿no? A veces hay cosas que dices, por más que le vea, yo no le encuentro ningún beneficio, ¿no? Si viene un tsunami, ¿no? O viene un terremoto y hay gente que muere por eso, y dices, pues, ¿por dónde le encuentro el lado bueno, no? Sin embargo, algo que nosotros como seres humanos tenemos es que nuestra perspectiva temporal es limitada, es decir, nosotros vivimos en una rebanada de tiempo, ¿no? Y esa rebanada se va moviendo a través del tiempo, sin embargo, Dios conoce toda la historia. Al mismo tiempo, Él entiende todo lo que pasó, todo lo que está pasando y todo lo que pasará, lo entiende como una misma cosa. Él está fuera del tiempo, es trascendente al tiempo, y es por eso que él entiende perfectamente todo lo que está pasando y entiende realmente cuáles van a ser los beneficios. Y aquí generalmente yo pongo un ejemplo que a lo mejor es muy sencillo, eh, pero cuando un niño chiquito va al doctor y el doctor le dice, ¿sabes qué? Te tenemos que inyectar. Generalmente, ¿qué pasa con ese niño? O qué pasará por la mente de ese niño. Va a decir, ¿por qué me están haciendo este mal? Yo no he hecho nada malo, yo simplemente estoy enfermito, al contrario, deberían de cuidarme, deberían de protegerme, y está viniendo esta persona con una inyección ahí que me dolió horrible, y pues hasta ahorita no ha pasado nada, pues sí, no se me quitó la enfermedad mágicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos qué es lo que va a pasar después. Es decir, ese mal aparente en realidad va a traer posteriormente un bien mayor. Ahora, otra cuestión es que y esto es algo que a veces es un poco, causa un poco de extrañeza cuando lo he dicho, ¿verdad? La realidad es que la creación, eh, el universo, nuestra misma existencia no está hecha específicamente para que nosotros estemos cómodos y estemos bien. La creación fue hecha
Y esto seguramente, si tú ves muchas de las confesiones protestantes a través de los años, la Confesión de Westminster, la Confesión Bautista de 1689, una de las principales, o la primera cosa que dice es que el bien último del hombre es Dios. Es decir, Dios es el que es el único ser que realmente merece y que es digno de recibir toda la gloria. Entonces, cuando algo a veces nos pasa a nosotros y decimos, ah, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? A lo mejor no es algo que en unos años me va a beneficiar, pero es algo que en unos años y seguramente esa situación que me sucedió a mí, que es desagradable y que es a todas luces, entre comillas, mala, es algo que le va a traer una mayor gloria a Dios. Pero Y sí, adelante, aparte de que perdón. le atrae, sí, sí, desde el punto de vista como teológico, la gloria es para Dios, ¿verdad? Y todo esto tiene un efecto también, yo lo veo así muy intuitivo, un efecto práctico. Eh, Así como está hecho el universo, está hecho y no lo vamos a cambiar o no, Las reglas, al ¿no? menos arreglar en Ajá. un tiempo corto, ¿eh? Ya quisiéramos imitar a los wakandistas, a los, ser como de Krypton y todas esas historias que hasta nos hemos inventado por esa idea de tener un mundo mejor, un universo mejor, que no es así, por las leyes físicas. Físicamente, todo se degrada. Hay una Ujú. ley que es la segunda ley de la termodinámica, que nos lleva siempre a la degradación, por decirlo así. Todo se gasta, nosotros no Correcto, sí, gastamos. sí. Entonces, cuando uno pasa por esos malos momentos, hay algo curioso y paradójico que se fortalece cuando tú pasas esas pruebas, ¿no? Ujú. Y que si siempre estuvieras así bonito, bien, todo, sin problemas, ¿cómo puedes llegar a ser un líder, un empresario, un maestro? ¿Cómo lo puedes Exactamente. hacer? Es lo que el mismo Nietzsche decía, ¿no? Él siendo un ateo, decía, lo que no te mata te va a hacer más fuerte, ¿no? O sea, así viéndolo práctico, ¿eh? Pero tiene todas esas argumentaciones teológicas que te llevan a ver el propósito, pues, y que está bíblicamente sustentado Ujú. Sí, con esta cuestión. y sí, de hecho, un versículo bíblico dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Es decir, siempre hay un propósito dentro pero incluso, como te comento, aunque no lo hubiera, aunque no lo hubiera desde nuestro punto de vista, es, es una certeza que lo va a ver desde el punto de vista divino. Es decir, Dios se va a glorificar. Por ejemplo, escuchaba el otro día una historia de perdón, de una misionera que fue a un lugar inhóspito, ¿verdad? Y fue a predicar el evangelio y bueno, fue asesinada por los locales y este, abusaron de ella, etcétera, ¿no? O sea, algo realmente, una situación realmente triste en donde dices un despliegue total del mal, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿dónde está el bien para ella, ¿verdad? Que bueno, ahorita entramos a ese otro punto, que es la cuestión teológica de la vida venidera y de la restauración de todas las cosas, ¿no? Pero en ese momento, pues dices, ¿dónde está el bien o dónde está el beneficio, ah? Y la realidad es que el beneficio no fue en este caso para ella, fue para las personas que eventualmente terminaron eh, recibiendo el evangelio y fueron salvas por la eternidad, este, gracias a lo que hizo ella, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una. Y la otra es, bueno, en primera, algo importante que se debe de saber es que, o que podemos argumentar también es que Dios no es distante del sufrimiento que nosotros experimentamos. Es decir,
Cristo vino y se encarnó, y eso es el Evangelio, ¿no? Cristo vino y se encarnó y vivió siendo Dios, vivió una vida perfecta, y en esa vida perfecta, nunca pecó, y sin embargo fue muerto y fue aplastado por nuestros pecados, y de esa manera es que aquel que en él crea va a tener salvación. Y bueno, ese es ¿cómo se llama? El Evangelio. Y es una prueba de dos cosas. La primera es que Él vino y Él sufrió por nosotros, y Él sufrió con nosotros, y Él sufrió de la misma manera que nosotros. Y esa verdad nos hace que podamos entender también lo que le sigue. Es decir, él no simplemente murió, sino que él murió y después resucitó al tercer día. Y de esa manera es que, este, de esa manera es que nosotros podemos tener vida eterna, que esa es, digamos que la respuesta última que yo podría dar a esta situación del problema del mal, ¿no? Que es todas las cosas van a ser restauradas y todas las cosas van a ser hechas perfectas en un momento dado, ¿ah? O sea, va a llegar un momento en donde el mal realmente va a terminar, y en donde el sufrimiento realmente va a terminar, y en donde dice la Biblia que nuestras lágrimas Dios mismo las va a enjugar, en donde todo nuestro sufrimiento. El otro día vi el pastor Evaristo, tú lo conoces, el pastor Sí, Evaristo. sí, estuvo aquí también. Ya estuvo. Muy Sí. bien. Tiene en su correo, tiene una frase que dice muy hermosa, no recuerdo de quién es, pero dice, cuando estemos en ese día, nuestro sufrimiento se va a diluir como una gota de agua en el océano. El sufrimiento de toda nuestra vida se va a diluir como se diluye una gota de agua en el océano. Muy padre, sí. Sí, entonces eventualmente eso se va a olvidar, ese mal se va a olvidar, y ese mal va a quedar completamente, pues sí, en el Sí, olvido como el tal, ¿no? olvido es como a veces pasa, muchas veces pasa en una vida normal de nosotros. Ay, Ujú. ¿sabes? Cuando mi papá me enseñaba, me pegaba con un lápiz para que aprendiera a dibujar a las sumas y yo chillaba y no, yo ya quería mi sopita, Es ir a correcto. jugar. Esas cosas ya se olvidaron, pero sí tienes razón, es decir, aquí qué universo tenemos, qué mundo tenemos, qué sociedad tenemos. Bueno, pues tiene una parte, pues, donde se refleja la gloria de Dios, pero una parte donde parece que el enemigo está todo el tiempo gobernando, ¿verdad? El diablo, ¿no? Ujú, Pero sí es claro, para mí me queda claro que Dios no hizo robots en donde el ser perfecto, él, no, pues yo quiero que todos sean perfectos como yo, pues entonces les voy a quitar cualquier maldad que hagan. Seríamos dioses también o algo parecido, o sea, algo como él exactamente, y no somos como él exactamente, ¿no? ujú, Pero tenemos ese grado de bondad, pequeñita en comparación con él, pero ahí lo tenemos. Tenemos un grado de perfección al hacer cosas bonitas, bellas, un cuadro, una música, una pieza musical, eh, una arquitectura, ahí se observa esa participación que viene de algo máximamente bondadoso, máximamente perfecto. Entonces, a mí sí me queda claro y espero que a los que nos estén escuchando y viendo también estén aprendiendo de estos conceptos, porque la vida es como es. Ahí, si vemos esa maldad que aparece, y como tú lo dijiste, o sea, a veces puede ser como una ilusión nada más o un capricho, ay, no, esto yo lo veo mal, por esto, ujú. por aquello, porque no me gusta. Y a veces Exactamente. otra persona lo puede resistir, algo que otra no lo ha aprendido a resistir, digamos, en este mundo, lleno pues, de obstáculos, pero a la vez de cosas muy padres que están dadas precisamente por ese ser eterno, que es la Exacto. comida, la naturaleza, el oxígeno, nuestras manos.
para trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y que no vemos, porque ya nos acostumbramos, pero queremos más, queremos más. Entonces, yo creo que esta parte, pues me queda claro. Y luego, por ejemplo, cuando hablas de que hay a quienes hacen el mal, le hacen el mal a uno o uno hace mal, entonces, pues ¿de qué serviría el perdón? Tú hablaste del perdón en un momento dado, o sea, cuando Cristo estuvo en la cruz, por ejemplo, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no? Y que era el plan también, el plan de todo de la Biblia misma, del Todo este Evangelio, mitote. todo esto que estamos platicando, hay un plan divino, ¿no? O sea, que es rescatarnos, por eso que decías, tenemos ya la tendencia a la maldad por unas razones de origen, las cuales también podemos platicar, pero, eh, pero viene la cuestión de que hay que pagar por eso. ¿Cómo se paga? Si tú tienes una deuda y tú la pagas, bueno, pues ya quedaste libre. Pero si Ujú, tú no la exacto. puedes pagar y otro la paga por ti, también quedas libre. Es correcto. Entonces, ahí está Este, la palabra perdón, maldad, que van como pegados de la mano también, ¿no? sí, y aquí ya podemos brincar a lo mejor al siguiente tema. Desde el punto de vista de la apologética presuposicionalista, no sé si conoces el término No, la o verdad ese no. tipo de apologética. La apologética es decir, Presuposicionalista. la apologética clásica va del decir, bueno, yo no sé si el cristianismo es verdadero y trata de construir a partir de ahí, ¿verdad? Y la presuposicionalista presupone, Ah, de ahí ya, el nombre, a presupone que el priori. cristianismo es verdadero, ¿verdad? Y que la Ah, Biblia es ok. la palabra de Dios, etcétera, ¿no? ¿Qué Entonces, pasa ahí? Sí, cierto, a ver. Sí, porque mira, este, o sea, también otra cosa que usan los ateos mucho en sus argumentos es cuando le preguntas si crees en Dios. ¿Tú crees en Dios? Te dicen, ¿en cuál Dios? ¿En Thor? ¿En Zoroastro? ¿En ujú. Alá? ¿De cuál me Y te hablas? dicen, yo solamente creo en un Dios menos que tú. Ajá, exacto. Yo creo en cero y tú crees en uno. Sí, entonces Sí, ese podría ser son... precisamente un problema, ¿no? O sea, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo lo has resuelto? ¿Por qué? ¿Por qué el cristianismo y no el islam o no el hinduismo? Sí, ok. Y vamos pasando del problema del mal, vámonos pasando a por qué el cristianismo, ¿verdad? Y bueno, hay algo bien importante que generalmente el ateo no dimensiona. Y no lo digo en el mal sentido, ¿verdad? O sea, es algo normal. De hecho, yo creo que muchos de nosotros no lo dimensionamos también. Y es que si tú estás diciendo que algo es malo o es bueno, estás presuponiendo un estándar. Ujú. Tú no puedes decir, si yo digo, el cuadro que tienes ahorita atrás, Gerson, es muy bonito. El Cerro del Muerto. Sí, yo te puedo decir, es muy bonito. A fin de cuentas, es una opinión personal, ¿verdad? Pero si yo digo, está mal que pongas tu cuadro atrás, ahí estoy haciendo estoy diciendo una cuestión de valor, ¿verdad? Es decir, esto que estás haciendo está mal. Entonces ahí la pregunta es, ¿está mal según quién? Y generalmente cuando te adentras más, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿por qué? Y le preguntas a un escéptico, ¿verdad? Le dices, ¿por qué lo que hacía Hitler estaba mal? Y van a salir una cuestión no, pues es que de acuerdo en ese momento, la sociedad, las reglas que la sociedad ha puesto dicen que está mal esto y que está mal esto y que está mal esto. Y dices, ok, entonces quiere decir que si las reglas de la sociedad fueran diferentes, estaría bien un genocidio. Si en ese momento, ¿verdad? Las leyes y las reglas y las convenciones sociales en Alemania eran que el genocidio era lo correcto, es moralmente correcto. Y yo creo que todos vamos a coincidir en que no, ¿verdad? Solamente alguien que realmente digas, ¿sabes qué? Estoy completamente
de este lado, en donde yo digo que no hay, entonces sí digo que, bueno, pues a lo mejor pudieron haber sido moralmente correctas, pero te estás metiendo en una bronca de ética, ¿no? De decir, entonces, eso es lo que dice el presuposicionalismo. Dice, ¿sabes qué? La verdad está alineada de acuerdo a lo que Dios define. La belleza está alineada de acuerdo a lo que Dios define. La bondad y la ética y lo moralmente correcto está alineado a lo que Dios define. La, en sí, todo dice la Biblia, ¿no? Todo lo bueno, todo viene de Dios, ¿no? Entonces, todos esos estándares de bondad, de perfección, todos esos vienen de lo que Dios dice, de la palabra de Dios. Incluso si te vas más allá, no solamente lo bueno, sino nuestro mismo pensamiento, nuestra misma, la lógica. La lógica es algo que, ¿quién la creó? No, nadie la creó. La descubrimos, igual que las matemáticas, ¿ah? Es decir, es el lenguaje, son las leyes de Dios que Él dispuso y de acuerdo a eso, es la razón por la cual, por ejemplo, podemos hacer ciencia. Si no existiera un orden en el universo y no hubiera leyes, no podríamos hacer ciencia. Porque a lo mejor si avientas una piedra, un día va a caerse y otro día no. No, para que exista ciencia tiene que haber esa uniformidad y esas leyes, universales que existen, pues, desde el principio de los tiempos. Así es, así es. Sí, ese es un problema, ¿eh? Creo que epistemológico también, de si nosotros descubrimos, inventamos o creamos eh, las ecuaciones, las matemáticas, incluso la tecnología. Ese tema me gusta, pero sí, yo también creo eso, que las encontramos. Sí, yo creo que sí, porque si ves desde lo más básico, ¿no? Las matemáticas, si tú ves que tienes dos piedritas y luego tienes otras dos y las dices, ah, mira, son cuatro, eso es algo que la realidad ahí está. Eso es algo que tú más bien estás nombrando, ¿verdad? A lo mejor no tanto descubriendo, pero le estás dando un Pero nombre. ya estaba, ¿no? El Ah, número ya pi, el existía. número pi ya estaba, ¿no? Ajá, La exactamente. ecuación de Schrödinger ya estaba de alguna manera, ¿no? Sí, Por las exacto, relaciones que guardan los fenómenos entre sí. exactamente. Entonces, Ujú. eso es lo que dice la apologética presuposicionalista. Ajá. Y como te decía, incluso que nuestra misma racionalidad, nuestro raciocinio como tal, si no fuera por Dios, pues no existiría, o sea, no tendríamos ¿de dónde viene el raciocinio? O sea, nuestra capacidad, y ese es un problema también que el escéptico tiene que responder, ¿verdad? Ellos tienen la carga, o sea, ¿de dónde salió nuestro raciocinio? O sea, por más que digas años de evolución, no hay manera que bueno, ese es otro tema también, Eso ¿verdad? te iba a decir, que Cuestión de la siempre sacan evolución. la evolución. ¿Eh? Siempre sacan la evolución. Es como su caballito de batalla, ¿no? La Sí, evolución en y, todo, la y, y selección así como natural ellos en dicen, todo. es que ellos generalmente dicen mucho, es el dios de los vacíos, ¿no? O el God of the Gaps que le dicen en inglés. O sea, cuando quieres explicar algo y no tienes una explicación, dices, es que fue Dios, ¿no? Eso es algo en lo que ellos atacan mucho a la religión, pero en realidad también ellos lo manejan también con la ciencia de los huecos, o sea, Science of the Gaps. ¿Sabes qué? Oye, pues ¿cómo es que nos convertimos en animales racionales? Sí, de No hecho, lo sé, pero seguramente en un momento dado la ciencia va a descubrir cómo lo hicimos, ¿no? sí, o te dice, no, es que la evolución la responde, pero ¿cómo? No, pues es que es por selección natural y llegó un momento en que por necesidad de supervivencia hubo ese paso, pero ¿cómo? Es Ese más, es un no nos ese vayamos es a un la, buen a tema la también. conciencia, vámonos desde la misma vida. Ujú. Pero ¿cómo llegó la materia inanimada a ser animada, a tener vida? ¿Cómo? Pues no sé, pero ahí, de repente, por selección natural,
¿qué es eso? ¿Pero qué es la selección natural? O sea, pues por las leyes físicas, a De ver, alguna manera, no lo sé. ahí se hizo. Mira, el experimento de este cuate de Urey, ¿cómo se llama este Así cuate? que ya fue completamente desmentido muchas Sí, veces, que ¿no? no estaba, no sabe ni las condiciones. Sí, en la generación espontánea. No, sí, pero no, ese fue con Pasteur. Pero cuando encontraron que con ciertas combinaciones de ciertos materiales, de ciertas moléculas, y suponiendo que había una atmósfera llena de pues, que era una atmósfera reductora, Y ¿no? con Hidrógeno, metano y no sé qué más. Sí, metano, esa es a la que yo me refiero, sí. ciertos moléculas, y luego con cierta radiación ultravioleta, con ciertas descargas, sí se formaron aminoácidos, pero no se conoce bien el proceso, hasta dónde entonces empezó a formarse la célula, la capita, la Y de ahí barrera, no es lo mismo decir todo el aminoácidos que decir motor. proteínas, ¿verdad? Sí, y luego llegar al ADN, o sea, tienen una de problemas, o sea, y siempre decir que la selección, que para todas Sí, las que el selecciones, tiempo, ¿no? que Ah, es no, que con el con el tiempo, tiempo, teniendo suficiente tiempo. no se puede falsar. Ahora, bueno, ya sería también otra plática, ¿no? O sea, sí se ve una evolución, ahí está, pero Pero no, se ve la microevolución. sí. Nunca ha habido un caso donde se vea la macroevolución. Ese es otro problema, que extrapolan lo que encuentran en el laboratorio a la naturaleza. Es correcto. Y por lo tanto, así se comportan. Pero, momento, Bueno, pero si ni siquiera. Bueno, ese es un tema que. cambiemos de tema Sí, sí, entonces. sí, sí. Sigamos. Porque no, estando los dos de acuerdo, no hay nadie que nos vaya a poder No, necesitamos la eh, contraparte, sí. dar un contrapunto, ¿va? Sí, sí. Eh, y bueno, ya de ahí, ok, ¿cómo, cómo de aquí pasamos a decir, ok, bueno, a lo mejor te concedo que hay un Dios, ¿verdad? Pero por qué el Dios cristiano, ¿verdad? Y bueno, la primera es, o la primera razón por la que yo lo entiendo así es, bueno, tienes que descartar, perdón, todos los dioses que no cumplan con esas características de las que hemos hablado, ¿no? Es decir, el Dios del que hemos hablado, que es omnipotente, que es omnipresente, que es bueno, todopoderoso y omnipotente es lo mismo, que es perfectamente bueno, Ah, que es perfectamente justo, sin causa. que es perfectamente santo, tendrías que eliminar ahí a todos los demás dioses que no cumplen con esas características, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si, volviendo a lo mismo, si te vas al argumento de Calam, eh, el argumento de Calam dice que dice todas las cosas que comienzan a existir tienen una causa. Este, El universo comenzó a el existir. universo comenzó a existir, ergo, el universo tiene una causa. Ahora, esa causa tiene que ser algo que esté fuera del universo, es decir, fuera de sus tres elementos, fuera del espacio, El tiempo quiere decir que tiene que ser espiritual, fuera del tiempo, quiere decir que tiene que ser eterno, y y material. fuera de lo material. ¿Sale? Entonces, tiene que ser un Dios que sea espiritual, que sea invisible, que sea eterno y que tenga un gran poder como para hacer todas las cosas ex nihilo, ¿no? De la nada. Entonces, el, quitamos ahí todos los dioses, Thor y Mercurio y todos los dioses grecorromanos, todos los dioses aztecas, quitamos gran cantidad de todos los dioses indios, etcétera, ¿no? Y bueno, queda básicamente el, Alá, el el dios cristiano, del Islam, el dios los judíos, de los judíos, el dios del judaísmo y el dios del cristianismo. Ahora, y ahí es otra, incluso dentro del mismo cristianismo hay ¿cómo se llama? Hay vertientes. controversia, ¿no? De decir, bueno, ¿es el mismo Dios entendido de manera diferente o son dioses diferentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí, digamos que yo todavía no tengo una opinión muy bien formada al respecto, todavía no sé exactamente cuál es mi postura al respecto. Eh, yo sí tiendo a pensar que es el mismo Dios, pero mal entendido
por el Islam y por el judaísmo, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que el entendimiento correcto de Dios es de acuerdo al Dios del cristianismo? Bueno, en primera, porque es revelado a través de las escrituras. La forma en cómo revela a través de las escrituras eh, es maravillosa. Es no solamente, es milagrosa en muchos sentidos. Es decir, tú lo sabes seguramente bien, en cuanto a crítica textual, estamos hablando de que las obras más mm, celebradas de la historia, la Ilíada, los diálogos de Platón, etcétera, todas esas obras tienen menos de 50 eh, ¿Autores? manuscritos, Ah, menos de 50 manuscritos, de los cuales todos son manuscritos muy tardíos. Es decir, estamos hablando de que no tengo ahorita el dato exacto, igual lo podemos investigar, pero son de la obra original al primer manuscrito que existe, hay 500 años de diferencia, ¿no? Y por el contrario, la Biblia, el Nuevo Testamento, tiene decenas de miles de manuscritos y ahora o sea, tú estás dando como argumentos de por qué es más válida la Biblia que esos sí, o en sí por lo que dice, por lo que expresa. estoy dando argumentos a favor de la veracidad de la Biblia. Pero ¿qué no los argumentos más Que fuertes? de lo que tenemos nosotros, yo creo que el primer paso es que lo que tenemos nosotros ahorita como Biblia va de acuerdo con los escritos originales. Ah, sí, ese es de los libros más analizados, así con lupa, a ver, a ver, a ver. Aquí, Ajá. que se está equivocando, como que se está mal copiando. Sí, y Yo la ahí te ayuda mucho imprenta, tener ¿eh? todas esas copias, ¿no? 15,000 manuscritos, pues. Mm. Obviamente no son los manuscritos originales, pero aquí sí son manuscritos que están 50, 60, 70 años alejados de cuando se escribió originalmente. Sí, sí. Ah, ok, ya te entendí. O sea, el hecho de que haya sido más tempranamente registrado que los otros que dices es porque se ha cuidado más, se ha observado más con lupa Exactamente. lo que dice y por eso también hasta la fecha también siguen habiendo así como con ciertas polémicas de cómo Sí, aplicar donde dicen, la es que es una exégesis. traducción de la traducción de la traducción, pero la realidad es que no. O sea, tú ves una Biblia, ¿cómo se llama? Una traducción de la Biblia actual y esas Biblias no son traducciones de la traducción de la traducción, sino que directamente van al Textus Receptus, que es Del hebreo lo que o los del griego eruditos del dijeron, ok, arameo. estos son todos los manuscritos, eso es lo que dice en griego, eso es Ujú. lo que dice en hebreo, esto es lo que dice en No, arameo. y las impresiones actuales abajo te remiten a lo que viene en el idioma original, ¿no? Cuando hay incluso tú puedes conseguir fácilmente y de manera gratuita una Biblia en internet. Hay Biblias que están en griego y está traducido palabra por palabra. O sea, no es una traducción en donde quieran darle el significado, sino simplemente palabra por palabra te lo están traduciendo de griego a inglés, por ejemplo, Ujú. Ahora, gratuito. más allá de también de toda esta cuestión histórica y de análisis posiblemente eh, exegético, filológico, etcétera, etcétera, hermenéutico, independientemente de eso, cuando tú la lees, es que dices, o sea, a ver, esto, o sea, está cargado de demasiada, ay, híjoles, o sea, de todo, ¿no? O sea, sabiduría, poesía, pero también relatos, pero también eh, es que te anima cuando de repente andas así medio de capa caída, híjole, Sí, empiezas a ver cosas. Y aparte, bueno, ya también después de haber escuchado a gente que sabe más de esto, así como tú, ¿no? Cuando estás explicando un curso o lo que sea, este, retomas pasajes y bueno, a mí me pega mucho el Nuevo Testamento, pues.
todavía más concreto, digamos. O sea, bueno, ya es, ese es como un gusto personal, ¿no? Pero Sí, sí, sí. vamos, o sea, toda completa viene ya súper analizada y la teología está súper desarrollada, pero, pero creo que a la hora de leerla te lleva a eso que estás diciendo, ¿no? De que, a ver, pero ¿quién otro? Y también dice, ¿no? O sea, ¿a quién otro ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero Y vamos, o esa es, sea, y esa es otra, esa es, digamos que ya, ahorita te decía, bueno, lo que yo quiero es tratar de establecer primero que es un documento confiable, ¿verdad? Históricamente ya. y que lo que está escrito en una Biblia que puedas leer hoy es lo mismo que leyeron los, obviamente en otro idioma, pero lo mismo que leyeron originalmente en griego. Y el Ujú. segundo es eso, ¿va? O sea, lo que contiene. Y lo que contiene, yo creo que está siendo un punto muy valioso. O sea, es el ver como decía C.S. Lewis, o sea, cuando lees lo que decía Jesús de sí mismo y y las cosas que decía Jesús, únicamente puedes llegar a una de tres conclusiones. Una, que era un mentiroso, otra, que estaba loco, y la otra, que es Dios. Porque él mismo decía, él mismo se llamó a sí mismo Dios. ¿Verdad? Él dijo, si has visto al Padre, me has visto, digo, si me has visto a mí, has visto al Padre. La otra es, o sea, te digo, o era mentiroso, o era loco, o, o era Dios. Y de acuerdo a todas esas, pues, ¿cómo le podríamos llamar? A todas esas evidencias que vemos en las cosas que él dijo, que están registradas ahí, hay una superioridad moral que todavía sigue resonando 2000 años después, no solamente en la iglesia cristiana, sino en el mundo entero. Y ese yo creo que es un muy buen argumento para decirlo. Además está el argumento histórico, que a mí eso es algo que a mí me apasiona mucho también, ¿no? Es decir, la historicidad de las cosas que suceden, a mí me llama mucho la atención como todavía hay escépticos que dicen, no, es que Jesús ni siquiera existió, ¿verdad? Siendo que hay el 99.9 de los Historiadores eruditos históricos saben o están de están de acuerdo en que acuerdo en sí que existió, existió. ¿no? Claro. Ateos, católicos, cristianos, judíos, etcétera, ¿no? Pero el hecho de que del relato bíblico, y no solamente el relato bíblico, sino en específico del relato de la resurrección, y después de eso, el relato de lo que la iglesia hizo, la iglesia primitiva hizo en el libro de los Hechos y de cómo se comportaban y las cosas que hacían y las cosas que decían, me lleva a creer con total confianza de que efectivamente Jesús murió, que fue crucificado, pero que resucitó. Porque ahí hay una razón que es bien fuerte y hasta ahorita yo no he visto a nadie que realmente la trate con respeto al mismo tiempo, pero que la rete esa idea, ¿no? Y es, tú puedes morir por una verdad, tú puedes morir por una mentira creyendo que es verdad, pero tú no puedes morir por una mentira sabiendo que es mentira. O sea, el hecho de que absolutamente todos los apóstoles, a excepción de Juan que murió de causas naturales, pero todos los apóstoles hayan muerto como mártires, y defendiendo el hecho de que ellos habían visto a Jesús resucitado, esa es yo creo que esa para mí es el más fuerte argumento para decir que el cristianismo es verdadero, porque Jesús resucitó. Y el cristianismo, como lo dice Pablo en una de sus cartas, ¿no? O sea, si Jesús no resucitó, somos los más dignos de conmiseración, los más dignos de, ay, pobrecitos, están este, andan bien mal estos muchachos, ¿verdad? Pero la realidad es que no, históricamente es difícil definir certezas, ¿no? Pero históricamente eh, es muy notorio, es muy fácil de argumentar que efectivamente Jesús
se levantó de entre los muertos y que resucitó. La tumba está vacía, ¿no? Que Ujú, la tumba quedó vacía, que es otra de las cosas bien, híjole, de tanto análisis y debate, pero tiene un sentido independientemente de eso. O sea, yo luego viajo así entre lo físico, lo espiritual, lo práctico ahorita, y creo que lo práctico ahorita se está resolviendo esto que inicialmente preguntábamos, ¿por qué existe el mal? Ya lo analizamos acerca de físicamente todo se corrompe, dijimos, y también tú lo desarrollaste hablando de este propósito, de por qué vino Jesús, ujú, para acabar con él. ¿Cómo? Sacrificándose o, o como lo dice la misma Biblia, pues el Padre mandó al Hijo. ujú. Es todo un contexto, ¿no? Sí, Para poder pagar, como lo decíamos hace rato, ¿no? O sea, a ver, todos somos culpables. Entonces, nadie puede entrar al reino de Dios por justicia, por simplemente por pura justicia, pero alguien tiene que pagar. Bueno, entonces ese que pagó fue Cristo en la así cruz es. y se resuelve entonces la maldad. Ya no hay maldad, ya todo es nuevo. Incluso el mismo lo dijo, yo hago todo nuevo, algo así dice, ¿no? Yo hago todas las cosas nuevas, sí. Yo hago todas las cosas nuevas y ahí viene la esperanza. Wow, dices, esto es una prueba, o sea, va a acabar todo lo malo, todo lo negativo, va a acabar la muerte. Es es como una prueba momentánea porque nuestra vida aquí es un suspirito, ¿no? Eh, y bueno, creo que se desarrolló bien, que me gustó cómo lo desarrollaste. Muchas Y gracias. esta cuestión del pluralismo religioso, ¿verdad? O sea, de los demás dioses que no cumplen con ciertos conceptos muy universales, ¿no? O sea, lo infinitamente perfecto, la unicidad. eh, y ese es uno de los, joder, yo lo veo también a veces, dices, a veces pienso, digo, o sea, esos cuates de hace 2500 años, o cuánto tiempo fue esto de cuando escribieron el Génesis, ¿no? Cuando en aquel entonces los babilonios, los romanos, los griegos, Ujú. ¿cómo es que pensaban en multitud de dioses, pues? Sí, O, yo creo que o- ahí en ese caso, yo creo que sí era como tal el dios de los huecos. Es decir, ahí sí ah, veían, ay, sí, las, pero, y es la gran, o sea, ellos decían, ay, hay lluvia, ¿verdad? ¿Por qué hay lluvia? Pues alguien la envía. sí, el dios de la lluvia, el dios del Entonces, la mar, lluvia, ajá, el dios de los truenos, y etcétera, todo se ¿no? simplificó, hablando históricamente, ¿no? Yo como arqueólogo, supongamos, ¿no? Soy un ateo. A mí mínimo me debe sorprender, yo como ateo arqueólogo, me debe sorprender que todas esas creencias se unificaron en que todo fue creado, porque dice, en el principio Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas, ¿no? O sea, todo Ujú. pasó a ser creación, pasaron a ser objetos. El sol ya no era un Dios, la luna ya no era Dios. Dices, wow, Y, aquí y, hubo. y ya, yo creo que esa es la grandeza también de la escritura y algo impresionante. O sea, cómo realmente la escritura describe a un Dios que va mucho más allá de lo que podemos imaginar como humanos. Es Sí, decir, un Dios que es existente en sí mismo, que es eterno, que es algo que nosotros ni sí, siquiera ¿no? podemos a veces entender, que es conoce todas las cosas, que es perfectamente bueno, pero que al mismo tiempo es perfectamente justo y que al mismo tiempo es perfectamente misericordioso, etcétera. O sea, es esa definición de Dios que se nos revela en la Biblia, es algo que humanamente es muy difícil que alguien haya podido imaginarse. Sí, Sí, yo diría que fíjate, imposible, ¿verdad? Pero, eso pero es es lo que. algo que o sea, si estás buscando una respuesta de las cuestiones de los planetas y por qué se mueven y todo eso, pues lo más fácil es decir, pues es que hay un señor ahí moviéndole, ¿verdad? Atrás Ujú, y es el dios de los planetas, o es una el civilización dios del fuego o de, X, de ¿no? cuarto nivel, en la Ujú. escala de Kardashev.
de los extraterrestres, ¿no? Que hay gente Ah, que sí. piensa que, bueno, de hecho, científicos incluso, ¿no? Por toda este mecanicismo que hay, ¿no? Del orden y todo, que alguien debe Ujú. haber sido inteligencia. Dicen, a lo mejor es una civilización que está haciendo universos. Y bueno, oye, siguiendo un poquito ya para terminar, Alejandro, y Sí. siguiendo con con ser el abogado del diablo, ¿qué, eh, ¿qué piensas sobre este pluralismo en el tiempo, pues? O sea, antes de que existiera el cristianismo incluso, de que existiera la Biblia, de que viniera Jesús, etcétera, todos los que no creyeron se van a perder o al infierno. O todos los de las otras culturas incluso, o sea, hindúes y todo, o sea, todos se van a perder, así de sencillo. Esa es Ya una de vamos las a cosas terminar. que yo te puedo decir con certeza que no sé. Yo No ahí sé, tengo, pero hay algo que sí sé, y es que Dios va a actuar de una manera justa. sí, 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 sí. Eh, No podríamos no decir, sé si vaya a actuar de una manera misericordiosa, como está siendo misericordioso con nosotros, ujú, pero sí justa. pero lo que sí sé es que va a actuar de una manera justa. Porque a fin de cuentas nosotros los creyentes no estamos siendo, Dios no está actuando a nosotros, no está aplicando a nosotros su justicia, está aplicando su misericordia. Exacto, Porque Él ya aplicó su justicia en Cristo, va. exacto. Entonces, eh, los que no conocieron, no sé qué vaya a suceder con ellos. Yo tiendo a pensar, y eso es algo que hay muchos teólogos que lo piensan, ¿verdad? Que el hecho, por ejemplo, no sé, el pueblo judío, pues antes de que llegara Jesús, ellos cómo se salvaban, ¿verdad? Que eran el pueblo elegido. Y la respuesta es de la misma forma que todos Por medio de la fe. con poner la fe en el Mesías, ¿verdad? Poner la fe en el Hijo de Dios, que ellos sabían que iba a venir y que iba a morir por los pecados y que iba a ser el Cordero, etcétera. Y es de la misma forma, o sea, es creyendo en él, ¿verdad? Ahora, hay maneras en que, no sé, los aztecas, etcétera, hayan creído en Jesús. No lo sé, podría ser. He escuchado de hecho, últimamente he escuchado eh, muchos relatos acerca de personas eh, creyentes del Islam que en sus sueños, sin haber leído nunca la Biblia, absolutamente, el mismo Jesús se les aparece y les dice que Él es la verdad y que lo deben de seguir y terminan convirtiéndose al cristianismo. Eso es lo que yo también creo, en mis hipótesis sobre esto, de que, y también lo dice la Biblia, ¿no? El que busque a Dios de todo corazón, será salvo o algo así, no sé. Dios se acercará a él. Y Ajá. ahora, pero Digo, otra cosa, pues, independientemente de las religiones. y bueno, Ujú. ya estamos, a lo mejor ya no estamos en Sí, territorios sí, apologéticos, sino ahí más bien seguiremos. teológicos. Pero yo creo que, eh, como te decía, independientemente de que Dios, y eso es algo que le escuché decir a R.C. Sproul, un gran teólogo, Ujú, este, él decía, Dios o nos va a dar misericordia o nos va a dar justicia ujú. a todos los hombres. O nos va a dar misericordia o nos va a dar justicia. Pero a nadie, en toda la historia de la humanidad, a nadie le va a dar, nunca va a ser el injusto con nadie. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Alejandro. Ya se nos fue el tiempo y pues te agradezco mucho esta participación, esta contribución. Y amigos, pues espero que les haya gustado esta plática. Por favor, pues ahí les pedimos un like para seguir con estos episodios y para seguir entendiendo y analizando estos aspectos que tienen que ver con nuestras batallas espirituales, porque realmente hay muchos que incluso estando en la iglesia no se atreven a hacer preguntas como estas, y aquí los vamos a hacer para encontrar la verdad, porque pues debe haber una verdad, ¿no? O sea, Y y hay hay- una verdad, ¿verdad? No, no, yo, si hay algo que es epistemológicamente estoy con completo desacuerdo, es con la cuestión de decir que no existe la verdad absoluta, ¿verdad?
porque Sí, en cuanto estás diciendo eso, estás diciendo una verdad absoluta. contradiciendo, exacto. Muy bien, pues muchas Entonces se gracias, Alejandro. autodefinen. Ok, pues al contrario, gracias a ti, gracias a tu público por escucharme. Pongan ahí en los comentarios, ¿verdad? Qué les pareció, si están de acuerdo con algo, si no están de acuerdo con algo. Trataremos de repente de responderles, ¿verdad? Si nos vemos por ahí. Y visítenlo en su canal. ¿Cómo se llama tu canal para que la gente sepa? Está con mi nombre, Alejandro Victórica, y es de producción musical. Entonces ahí Sí, sí, pues lo que para... sí los invito es que también escuchen a nuestro ministerio. Tenemos música subida tanto en YouTube, Spotify, etcétera, todas las plataformas de streaming, y se llama En Su Gracia. Así es el nombre de la agrupación. Y pues sí, más bien ahí, más que mi canal, que busquen ahí la música que hacemos. Ok, muy bien. Gracias, amigos, y nos vemos pronto. Gracias, Ahí Gerson. está. Chao, chao.